Buenos días, mi nombre es Mariano Pastrana de la Flor y presento esta ponencia en nombre de mis compañeras Regina Cruz Troyano y Susana Escorza Piña, titulada Inclusión y compromiso social desde la literatura y el género, un enfoque didáctico para leer, nombrar y transformar desigualdades. Para ello partimos de una idea sencilla. Enseñar literatura es enseñar a mirar, porque los textos no solo cuentan historias, también construyen imaginarios sobre quién importa, quién habla y qué relaciones se normalizan. Entendemos que enseñar literatura es enseñar a mirar. Los textos construyen imaginarios sobre quién puede ser sujeto, qué vidas se consideran valiosas y qué relaciones se normalizan. De hecho, si leemos sin atender a los mecanismos de representación, la escuela corre el riesgo de naturalizar estereotipos e invisibilizar experiencias, convirtiendo la lectura en una repetición silenciosa del orden social preestablecido. Por eso, nuestra ponencia propone un marco didáctico sostenido en dos ejes: inclusión, entendida como garantía de acceso, participación y aprendizaje para todo el alumnado, y el compromiso social, como orientar la lectura hacia la convivencia democrática y la transformación de desigualdades. Desde aquí, entendemos que leer literatura es también habitar el lenguaje de forma ética, reconocer al otro, cuidar el diálogo y construir sentires compartidos. De hecho, leer con perspectiva de género no es imponer interpretaciones, sino ampliar las preguntas legítimas. Significa entrenar la mirada en elementos literarios y situar el texto en debates contemporáneos para formar a la vez en sensibilidad estética y juicio crítico, fortaleciendo la participación y el sentido de pertenencia en el aula. Teniendo en cuenta la importancia de la lectura en educación, debemos ser conscientes de que el género atraviesa la cultura como un sistema de normas y expectativas, y la literatura lo materializa en formas muy reconocibles. Qué personajes se sacrifican, quién puede desear, qué violencias se romantizan y qué relaciones de poder se representan como normales. Y aquí el aula no es neutral. Si no lo problematizamos, lo reproducimos. Si enseñamos a leer con conciencia de representación, contexto y lenguaje, podemos transformarlo. Por eso, abordar literatura y género desde la inclusión significa asumir que la diversidad es el punto de partida. Necesitamos lecturas dinámicas que no expulsen a nadie por falta de referentes o por exposición a discursos estigmatizantes. Y esto se concreta en una accesibilidad real. Desde el compromiso social usamos la literatura como un laboratorio simbólico que permite deliberar sobre conflictos reales, detectar desigualdades normalizadas y aprender algo importantísimo en la actualidad: discrepar con respeto y argumentar sin descalificar. Para ello nos planteamos tres objetivos fundamentales que responden a una necesidad muy concreta en educación literaria: pasar de la intuición a un enfoque coherente, aplicable y evaluable. Primero, necesitamos un marco claro que nos diga qué significa exactamente trabajar literatura y género sin perder de vista la inclusión y el compromiso social. Si no lo explicitamos, corremos el riesgo de quedarnos en mensajes generales. Segundo, ese marco solo es útil si se traduce en una guía práctica y flexible, porque el aula es diversa y cambiante. No hay un único texto ni un único grupo, así que la propuesta debe poder adaptarse sin perder el sentido. Y tercero, si queremos que este enfoque sea riguroso, necesitamos evaluación formativa, criterios que permitan justificar qué se aprende cuando leemos así, cómo participa el alumnado, cómo argumenta, cómo interpreta con evidencia. En conjunto, los objetivos aseguran que la propuesta sea comprensible, transferible y sostenible en la práctica docente. Como podrán observar, no estamos ante una propuesta basada en datos empíricos propios, sino ante una metodología teórico-propositiva que organiza y sintetiza aportes de campos complementarios: crítica literaria feminista, estudios de género, interseccionalidad, teoría de la recepción y enfoques inclusivos centrados en la variabilidad del alumnado. Por eso, el producto final no es una unidad didáctica cerrada, sino más bien un marco de decisiones y un repertorio de tareas que el profesorado puede adaptar a su currículo y a su contexto real. Y esa es precisamente la cautela metodológica. No se promete un impacto medido, sino un modelo coherente, explícito y aplicable. Su fuerza y su validez se juegan en tres cosas: que los supuestos estén claros, que los criterios de diseño sean pertinentes y que ayude a orientar prácticas de aulas rigurosas en lo literario y cuidadosas en lo educativo. Trabajar el género en literatura no consiste en buscar mujeres o medir presencias, sino más bien en analizar cómo se reparte el poder narrativo, es decir, la agencia, quién decide, quién tiene voz, quién actúa y quién queda reducido a ser mirado. Eso se construye con herramientas literarias muy concretas. En narrativa, la focalización y la voz orientan nuestra empatía. En poesía, metáforas y campos semánticos fijan valores. En teatro, los turnos de palabra y la acción escénica está claro que evidencian jerarquías. Desde esta perspectiva, el objeto es entrenar al alumnado para relacionar forma y sentido, entendiendo que las elecciones del texto producen efectos culturales. Y cuando aparecen estereotipos, el enfoque no propone censura, propone lectura crítica con conciencia histórica.
contextualizar, comparar, identificar silencios y abrir interpretaciones alternativas. Incluso un texto con representaciones problemáticas puede ser valioso si hay mediación docente y un marco de cuidado, para evitar que el aula reproduzca de manera acrítica el daño simbólico. La perspectiva de género realmente inclusiva solo es posible si superamos la idea de un alumnado o un sujeto homogéneo. Las experiencias de género no solo se explican por una sola variable, se entrecruzan con clase social, cultura, lengua, racialización, religión, orientación afectivo-sexual, identidad de género, discapacidad y otras condiciones que determinan oportunidades y reconocimiento. En el aula esto implica un equilibrio muy concreto, evitar lecturas que universalicen una experiencia como si fuera la de todos, y al mismo tiempo crear condiciones para reconocer la diversidad sin cargar a nadie con el papel de portavoz. Y esto se traduce en decisiones prácticas. Por un lado, un corpus plural en autorías, voces y formatos. Por otro, una mediación basada en preguntas que unan texto y realidad social. Preguntas que nos hagan ver qué vidas aparecen como posibles, qué deseos se pueden nombrar, qué trabajos de cuidado sostienen la historia, qué cuerpos se celebran o se ridiculizan, qué familias se legitiman, qué violencias se normalizan e incluso qué resistencias se narran o se silencian. El enfoque de estas prácticas no puede quedarse en la selección de lecturas. Cuando trabajamos género es fácil que aparezcan vivencias personales y posicionamientos ideológicos, y por eso la dimensión pedagógica es decisiva. La propuesta entiende el aula como una comunidad interpretativa, un espacio donde todas las personas tienen derecho a hablar, preguntar y disentir, pero dentro de condiciones que garanticen la inclusión. Para lograrlo se establecen acuerdos explícitos, no se ridiculiza, se cuida el lenguaje, se diferencia persona e idea y se sostienen las afirmaciones en el texto. Y se ofrecen formas diversas de participación, como escribir antes de hablar, comentar en parejas o aportar de manera anónima o asincrónica. Así se evita que solo participen quienes se sienten más seguros. Y en lo esencial, mantener la doble exigencia, cuidado y rigor. Cuidado para prevenir humillaciones, etiquetas o violencia simbólica, y rigor para que el diálogo no se convierta en opiniones sueltas. La lectura dialógica exige volver al texto, citar, justificar y contrastar, aceptando que la literatura tiene tensiones y ambigüedades que no se resuelven con respuestas únicas. Entendemos que seleccionar textos no es un gesto neutro, porque orienta el horizonte de reconocimiento del alumnado. Es decir, qué voces y qué experiencias aparecen como legítimas dentro de la cultura escolar. Por eso se proponen criterios prácticos que convierten la inclusión en una decisión con sentido y no en un añadido. En primer lugar, la pluralidad de autorías. Combinar obras canónicas con textos contemporáneos y con voces tradicionalmente menos legitimadas. En segundo lugar, ampliar el acceso con una diversidad de formatos, porque no todo el alumnado entra al texto del mismo modo. El álbum ilustrado, el teatro leído o la narrativa digital abren otras puertas de participación. Además, el corpus debe tener potencial interpretativo, es decir, permitir trabajar voz, mirada, agencia y silencios y sostener un debate argumentado. Junto a ello se propone un equilibrio entre confirmación y disonancia, ofrecer referentes afirmativos, pero también textos con conflictos que puedan problematizarse con mediación docente. Y finalmente, dos cautelas: evitar el tokenismo, o sea, no exigir una obra solo porque trata el tema, sino por su valor literario y su capacidad de abrir conversación. Y asegurar la adecuación contextual para que la experiencia sea segura e inclusiva según edad, clima de grupo y apoyos disponibles. Para pasar de la lectura a la acción social, proponemos una secuencia de 5 fases que mantiene un movimiento intencional. Partimos del encuentro estético con el texto, avanzamos hacia una comprensión crítica compartida y terminamos en una proyección comunitaria que traduce lo aprendido en convivencia y cultura escolar. La primera fase prepara el terreno sin poner a nadie en el foco, activamos marcos de comprensión con dinámicas no personales para identificar expectativas culturales sobre género y crear así un vocabulario común. Después, durante la lectura, pasamos a lo literario con rigor, mapeamos voz, mirada, agencia y silencios para entender cómo el texto construye significados y posiciones. La tercera fase convierte eso en conversación académica. No opinamos porque sí, sino que dialogamos con un protocolo de tesis, evidencias y preguntas, con mediación docente y formatos que sostienen la inclusión, también para quienes necesitan más tiempo o no se sienten cómodos hablando en público. La cuarta fase abre el espacio creativo crítico. La reescritura permite ensayar otras voces y distribuciones de agencia, mostrando que la representación es una construcción. Y así, en la quinta fase, que da sentido social al proceso, se propone una salida cultural con destinatario real, accesible y plural para que la lectura no se quede en el aula y se convierta en una práctica pública de convivencia. En esta propuesta, evaluar no significa poner una nota al producto final, sino más bien mirar el proceso y las condiciones que hacen posible una lectura inclusiva y con sentido social. Por eso se plantean 4 dimensiones con indicadores claros y observables.
Primero, la participación inclusiva, que se escuchen voces diversas, que existan opciones reales de participación, que haya apoyos entre iguales y que los ritmos distintos no se penalicen. Segundo, el rigor interpretativo. No basta con opinar, hay que justificar con evidencias del texto, contrastar perspectivas e identificar mecanismos literarios como la voz, la focalización, la metáfora o los silencios. Tercero, el cuidado del clima y la ética del diálogo. Respeto, escucha y capacidad de disentir sin descalificar, cuidando el lenguaje y reparando cuando aparece daño simbólico. Y cuarto, la proyección social. Que el trabajo tenga un destinatario real y una contribución tangible al centro o a la comunidad, acompañada de reflexión sobre su impacto. Todo esto además se puede recoger con instrumentos muy accesibles, rúbricas sencillas, diarios de auto y coevaluación y registros 12, entendiendo la evaluación como una herramienta de mejora y autorregulación y no como un juicio sancionador. En cuanto al compromiso social, no se trata de que la literatura transmita mensajes correctos, sino de que la lectura haga comunidad y produzca cultura compartida. Esto ocurre cuando el alumnado deja de ser solo receptor y se convierte en mediador, curador o lector público, y cuando la escuela se entiende como un espacio cultural abierto. Por eso los productos finales, sean podcasts, exposiciones, guías o dramatizaciones, no se valoran por su perfección, sino por su capacidad de generar conversación respetuosa y transformar prácticas cotidianas que se lee, cómo se lee, quién recomienda y qué voces circulan en el centro. Una palanca especialmente potente es la biblioteca escolar. Comités de lectura del alumnado, criterios transversales de diversidad que eviten guetos, recomendadores que incluyan formatos accesibles y espacios de lectura compartida donde se dialogue sin jerarquías. Así, la perspectiva de género deja de ser un tema excepcional y se vuelve una práctica cultural cotidiana. Y cuando la lectura se abre al entorno, familias, bibliotecas municipales, asociaciones culturales o editoriales locales, el aprendizaje gana densidad social y se convierte en una práctica ciudadana. Eso sí, con cuidado. No se trata de exponer al alumnado a controversias sin mediación, sino de crear marcos informados y respetuosos centrados en el texto y en la convivencia. De ahí la propuesta de vías de participación de baja exigencia y alta inclusión, para sostener una cultura de igualdad basada en respeto, escucha y corresponsabilidad. Como conclusión, entendemos que trabajar literatura y género desde la inclusión y el compromiso social no añade un contenido más, sino que reubica el sentido de la educación literaria. La lectura deja de entenderse como una tarea individual de comprender y pasa a ser una práctica cultural situada. Una experiencia estética que se conversa, se argumenta y se convierte en aprendizajes de convivencia más justa. En esa línea, la aportación de la ponencia es eminentemente práctica. Ofrece un marco operativo que el profesorado pueda usar sin necesidad de contar con datos empíricos previos. Además, aporta criterios para seleccionar corpus, una secuencia en 5 fases, estrategias para sostener un diálogo seguro y exigente y criterios de evaluación formativa centrados en procesos. Y sobre todo, ayuda a tomar decisiones reales de aula evitando 2 desviaciones habituales, que son o bien quedarse en la superficialidad del tema género o convertir la clase en un espacio de imposición interpretativa. Y la tesis final es clara: inclusión y compromiso social se necesitan mutuamente. La inclusión garantiza que todo el alumnado pueda entrar y participar en la construcción de sentido. El compromiso social garantiza que lo leído y lo imaginado no se quede encerrado en el aula, sino que contribuya a construir una cultura escolar y comunitaria mucho más democrática. Muchas gracias por su atención y por el espacio de diálogo. Esperamos que la propuesta sea útil para seguir construyendo una educación literaria más inclusiva y comprometida, y quedamos a su disposición para preguntas, comentarios o posibles aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y por el espacio de diálogo. Esperamos que la propuesta sea útil para seguir construyendo una educación literaria más inclusiva y comprometida, y quedamos a su disposición para preguntas, comentarios o posibles aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y por